Continuamos. Contamos con el honor también de tener por acá a Diana Mejía, quien se desempeña como especialista senior en inclusión y educación financiera en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Con anterioridad a esta posición, trabajó en el Banco de la República, del Banco Central de Colombia, en donde fue directora de Educación Económica y Financiera y directora de Comunicación Institucional, entre otros cargos. Es economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y máster en Administración Pública de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. Ha trabajado en diversos proyectos de inclusión y educación financiera en América Latina, como la medición de las capacidades financieras de la población de varios países de la región, así como asesorías en gobiernos nacionales para el diseño e implementación de estrategias nacionales de inclusión y educación financiera. Asimismo, ha liderado proyectos de innovación, productividad y educación para el trabajo en varios países de América Latina. Ha sido autora de varias publicaciones sobre la materia. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, María Laura, y muchísimas gracias a Danilo por esta invitación. Un placer estar acá y, bueno, compartir también este evento con don Claudio. Es un gusto siempre y, bueno, siempre es un placer aprender de don Claudio. Hay muchas cosas en mi presentación que tal vez van a repetir algo de lo que don Claudio ya mencionó, pero bueno, quiero dar un poco una mirada sobre la importancia de la inclusión y la educación financiera y luego ver qué está pasando en Costa Rica a partir de los resultados de la encuesta de capacidades financieras que realizamos recientemente, justamente el año pasado, hicimos esta presentación junto con la Oficina del Consumidor Financiero y la SUGEF. Entonces, empezar hablando algo que también don Claudio había mencionado y es entender este concepto multidimensional de la inclusión financiera, porque si bien también como mencionaba Rodolfo al comienzo, se piensa que las microfinanzas son microcrédito, muchas veces la inclusión financiera se ve como únicamente el acceso o la bancarización. Muchas veces lo que se dice es, tanto por ciento de la población tiene acceso a al menos una cuenta o a un producto financiero, entonces ya ese porcentaje de la población está financieramente incluido. Y resulta que no. Y esto es importante porque realmente para generar políticas de inclusión financiera es clave ver no solamente este componente del acceso, que es obviamente esta puerta de entrada al sistema financiero. Entonces, digamos, cuando hablamos de acceso, nos estamos refiriendo justamente a este grado en el que los consumidores nuevos o desatendidos pueden obtener productos y servicios financieros a un precio asequible, digamos, esa es como la definición de acceso. Y es importante porque, como mencionaba, es ese punto de entrada, es esa puerta de entrada al sistema financiero, y estas son todas estas mediciones que vemos del Global Findex, del Banco Mundial, etcétera. Pero, por otro lado, está una dimensión muy importante, que es una dimensión que viene más desde la demanda, que es el uso. Es decir, ¿qué tanto una persona que tiene acceso a un producto o servicio financiero realmente lo utiliza? Y este uso está determinado por muchos factores. Temas como, por ejemplo, qué tan bien diseñado está ese producto o servicio financiero, que tanto atiende a las necesidades de los diferentes segmentos de la población. Está también determinado por temas de educación financiera, que tanto esta persona entiende cómo utilizar este producto o servicio financiero. Y tenemos también otra dimensión que justamente está muy relacionada con estas dos anteriores de acceso y uso, que es la calidad. Y es que tanto este producto o servicio financiero responde a estas necesidades particulares de los diferentes segmentos de la población, que justamente, digamos, lo que vemos es
cómo las microfinanzas pues han logrado obviamente generar pues más calidad porque se están adecuando a las necesidades de segmentos específicos, pero como vamos a ver más adelante, digamos que voy a hacer un poco de énfasis en el tema de las brechas de género que estamos encontrando y es cómo también los productos y servicios financieros tal vez no se están adecuando a las necesidades de estos segmentos de mujeres. Y en general lo que encontramos es que estos tres componentes de la inclusión financiera, el acceso, el uso y la calidad, no son un fin en sí mismo. O sea, no es que la política pública se pueda orientar o la regulación en decir, es que yo quiero que el 100% de las personas del país estén incluidas financieramente. Pues incluidas financieramente, ¿pero para qué? O sea, yo tengo acceso, yo utilizo productos financieros de calidad, ¿pero para qué? Y el para qué, ese objetivo último, es el bienestar financiero. Es cómo una persona, una familia o una empresa puede hacer uso de estos productos y servicios financieros a los que tiene acceso y que están diseñados con calidad, es decir, que atienden sus necesidades para lograr este bienestar financiero, que como vamos a ver más adelante, pues está relacionado con ese adecuado manejo y control de su estabilidad financiera, es decir, cómo logra manejar la volatilidad financiera o, digamos, ser más resiliente financieramente, lograr objetivos financieros de corto y de largo plazo y también generar ahorros para eventualidades. Más adelante, digamos, ya vamos a ver específicamente este tema del bienestar financiero y cómo desde CAF también nos estamos enfocando en medir el bienestar financiero como este objetivo último de la inclusión financiera. Ya mucho de esto lo mencionaba don Claudio y es cuáles son estas barreras a la inclusión financiera. Entonces, realmente entendiendo bien las barreras a la inclusión financiera es que se pueden diseñar justamente políticas públicas o intervenciones que reduzcan estas barreras. Vemos primero barreras desde la oferta. Don Claudio ya lo mencionaba muy bien. Estas están relacionadas con costos de transacción y información. Una de ellas es la barrera de elegibilidad, que son estos costos que están derivados de las asimetrías de información entre el prestamista y el prestatario. Ya pues don Claudio mencionaba muy bien todos los temas de selección adversa y todos los temas también de riesgo moral. Tenemos también costos que están relacionados con la accesibilidad física, es decir, estos costos de transacción ligados a la infraestructura física que don Claudio mencionaba justamente, pues en zonas apartadas en donde no hay sucursales bancarias, pues obviamente esto constituye una barrera, pero como las microfinanzas se acercan y las personas no tienen que ir a una entidad financiera y desplazarse, sino que la entidad financiera va hacia donde está la persona y pues digamos que todo el tema que se ha desarrollado muchísimo en la región de corresponsalía bancaria, pues que ha también tratado justamente de reducir este costo de accesibilidad física y por otro lado la accesibilidad económica, que eso sí está ya más relacionado con los costos ligados a la intermediación financiera, en donde todavía en la región estamos viendo, y ya lo vamos a ver más adelante, pues unos costos muy elevados y pues una percepción también de la población en donde dice que no tienen una cuenta o no acceden a una cuenta justamente por estos altos costos de intermediación financiera. Digamos, estamos viendo también una porción importante de autoexclusión derivada pues, de estos altos costos relacionados con la intermediación financiera. Pero también encontramos barreras de demanda. ¿Y cuáles son esas barreras desde la demanda? La más importante, la falta de educación financiera, uno de los temas, digamos, que más estamos trabajando en CAF y por eso estas encuestas de medición de capacidades financieras también miden esta educación financiera o estas capacidades financieras entendidas como los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los comportamientos financieros de la población. Es muy importante, digamos, no solamente incidir en mejorar estos conocimientos financieros, sino también en generar estos cambios de comportamiento de las personas relacionados con ahorro, relacionados con mejores comportamientos de crédito, evitar sobreendeudamiento, etcétera. Pero por otro lado, ¿qué estamos encontrando? Una alta falta de confianza en las instituciones financieras, ahora lo vamos a ver,
Temas de normas sociales, específicamente normas sociales de género. Voy a resumir muy brevemente lo que hemos encontrado también en estos temas de brechas de género. Sesgos de comportamiento, por eso, digamos, desde CAF estamos trabajando también en varios temas para hacer una formación para entidades financieras, tanto públicas como privadas, para que diseñen mejores programas de educación financiera, para que incorporen todos los hallazgos de la economía conductual y puedan generar cambios de comportamiento a través de los programas de educación financiera. Hay un MOOC gratuito en la página de CAF, pueden acceder, sobre educación financiera. Hay otro MOOC de inclusión financiera y tenemos un diplomado también de inclusión financiera que estamos actualizando y que vamos a lanzar próximamente, pues para los interesados, pero pues sí nos interesa muchísimo justamente formar a todos los asesores y los funcionarios de las instituciones financieras también justamente en mejorar este diseño de programas de educación financiera que incorpore justamente este entendimiento de los sesgos de comportamiento. Y por otro lado, temas como factores culturales y religiosos que están relacionados con discriminación y prohibición. Pero también existen barreras estructurales. Obviamente hay barreras como falta de oportunidades laborales y salariales. Obviamente sin generación de ingresos, pues también va a ser muy difícil poder acceder a productos y servicios financieros, regímenes fiscales y de seguridad social, acceso a educación y temas también normativos y regulatorios. Entonces, quiero mostrar muy brevemente qué está pasando en América Latina en relación a los diferentes componentes de la inclusión financiera. En materia de acceso, si vemos básicamente pues una medida de acceso como sucursales de bancos comerciales, o también podríamos ver medidas de acceso como cantidad de corresponsales bancarios, realmente la región ha avanzado muchísimo. O sea, en materia de acceso tenemos igual algunas diferencias entre países, pero en general se ha avanzado muchísimo en acceso. Por otro lado, también hemos avanzado muchísimo en la región en las condiciones para el desarrollo de la inclusión financiera. Esto es una medición denominada el microscopio global, que hace la revista The Economist con el apoyo del BID, y lo que hace es mirar cuáles son las condiciones del entorno. Entonces ve tanto temas de políticas públicas, temas regulatorios, temas de infraestructura digital. Digamos que aquí lo que vemos es que ese análisis del entorno incorpora medidas de apoyo del gobierno y políticas públicas donde se incorporan las estrategias nacionales. Ya don Claudio lo mencionaba, la importancia de tener estrategias nacionales de inclusión y educación financiera, temas de educación financiera y digital y la digitalización de los pagos del gobierno. Otra variable que mira es la estabilidad y la integridad. Estos son requisitos de entrada al mercado, requisitos de operación, temas de debida diligencia, temas de la capacidad de supervisión y de la seguridad y de la ciberseguridad. El hecho de poder tener acceso a diferentes productos y puntos de venta, es decir, no cantidad de sucursales, corresponsales bancarios, etcétera. Regulación relacionada con protección al consumidor e infraestructura, es decir, cómo está todo el tema de infraestructura de sistemas de pago. Digamos, en el caso de Costa Rica con SINPE, pues se ha tenido pues realmente un desarrollo muy importante en cuanto a sistemas de pago de bajo valor. Entonces, esas son las cosas que se miden. Entonces, como vemos en el cuadro de la derecha, Colombia y Perú realmente pues están como los punteros en cuanto al entorno para facilitar este desarrollo de la inclusión financiera. Tienen estrategias nacionales o políticas nacionales de inclusión y educación financiera desde hace muchos años, o sea, ya tienen, digamos, varias ediciones de estas políticas. Tienen también un desarrollo importante de infraestructura, esquemas de protección al consumidor. Si vemos Costa Rica, digamos, está más o menos en la mitad, con un puntaje de 62, en donde, digamos, está mejor puntuado es en esquemas de protección al consumidor y también infraestructura, por todos estos temas de desarrollo de sistemas de pago de bajo valor, como SINPE, como mencionaba antes, pero digamos que no está muy bien punteado en temas de apoyo a políticas. Digamos que en este momento ya pues se está trabajando, como lo mencionaba Carolina Rueda, representante de CAF en Costa Rica. Desde CAF estamos apoyando
el diseño de una estrategia nacional de educación financiera con el MEIC, la SUGEF y el INAMU. La SUGEF también está trabajando en una estrategia nacional de inclusión financiera con el apoyo de la Alianza para la Inclusión Financiera. Estamos pues también en un proceso continuo de coordinación con todo este desarrollo de la SUGEF. Entonces, digamos que ese es un punto que pues va a mejorar justamente pues este entorno para el desarrollo de la inclusión financiera. Sin embargo, ¿qué está pasando con el uso en la región? Entonces, vemos, digamos que en acceso hemos hecho la tarea en cuanto a mejorar, digamos, este entorno institucional para el desarrollo de políticas para la inclusión financiera. También, digamos, se ha hecho un trabajo importante. Sin embargo, el uso está absolutamente estancado. Si ustedes ven las líneas de arriba, las líneas verdes de este gráfico, la línea punteada es el acceso a cuentas en los países desarrollados, que si ustedes ven alcanza casi el 100%. La línea continua es el uso de cuentas también en los países desarrollados, que si ustedes ven realmente es una brecha mínima. Las líneas azules, la línea punteada muestra el acceso, es decir, el acceso ha venido realmente aumentando vertiginosamente. Estos son datos del Global Findex del Banco Mundial. Si ustedes ven la gran diferencia entre la medición del 2017 a la medición del 2021, el acceso se disparó. ¿Y se disparó por qué? Porque con la pandemia, todos los gobiernos empezaron a realizar los pagos de subsidios a través de billeteras móviles o a través de fintechs. Entonces, las personas que no tenían cuenta, al menos tenían una cuenta, si sea una cuenta simplificada, atada a una billetera móvil. Entonces, realmente, el tema del acceso tuvo un aumento vertiginoso. La línea sólida es el uso sigue casi estático. Y la brecha se amplía. Y esto nos tiene que hacer pensar, ¿qué está pasando que la gente no está haciendo uso de los productos y servicios financieros a los cuales tiene acceso? Entonces, aquí hay varios factores, hay factores de oferta, en donde si a una persona le hacen el pago de su transferencia en una billetera móvil, pero resulta que en su entorno no reciben el pago en esa billetera, porque realmente es muy costoso, o también hay factores de demanda, de falta de confianza, de falta de alfabetización digital. Realmente, ¿de qué sirve que a una persona el gobierno haga todo este esfuerzo de hacer una dispersión de subsidios, de garantizar, digamos, esta mayor bancarización, este mayor acceso, si realmente o el ecosistema no está lo suficientemente desarrollado porque no hay interoperabilidad, o porque los costos son muy altos, o también factores de demanda, que muchas veces se desestiman estos temas de demanda. Muchas veces se hacen unas inversiones muy grandes en infraestructura, se hacen unas inversiones grandísimas en mejorar, digamos, el acceso de todas las personas a billeteras móviles, a mejorar medios de pago digitales. Pero, como vamos a ver más adelante, existen unas brechas muy grandes, no solamente en educación financiera, sino en educación financiera digital. Las encuestas de capacidades financieras de CAF ya nos permiten medir en qué estado está la educación financiera digital de los diferentes segmentos de la población. Entonces, esto para mí, digamos, es un signo de alarma y es en donde debemos realmente enfocarnos a la hora del diseño de políticas públicas de inclusión y educación financiera. Esto es este mismo gráfico, pero ya visto por países. Entonces, digamos, si vemos, Costa Rica pues está con unos niveles de acceso muy altos, digamos ya casi del 80%, pero un nivel de inactividad, digamos, también bastante alto con relación, digamos, al acceso a estas cuentas. Y aquí lo que estamos viendo es qué porcentaje de personas en la región, comparadas con otras regiones del mundo, manifiestan cuáles son las razones o cuáles son las principales barreras para no tener o para no usar una cuenta. Como lo mencionaba anteriormente, digamos, de todas estas barreras, las que vemos que son más importantes para América Latina siguen siendo las barreras económicas. El 57% de la población en América Latina manifiesta que los servicios financieros son muy caros y que por eso
no tienen ni usan una cuenta. Esto seguido de que el 34% dice que no tiene la documentación necesaria. Aquí tendríamos que saber si realmente, si es un tema, digamos, de falta de documentación o puede ser también un tema de desconocimiento y de educación financiera. Un 33%, o sea, una proporción también importante, dice que no tiene confianza en las instituciones financieras. Un 28% dice que alguien en la familia tiene una cuenta y estamos viendo que la mayoría son mujeres. Las mujeres dicen, bueno, si mi esposo tiene una cuenta, yo no necesito una cuenta. El 30% dice que no necesita utilizar servicios financieros. A mí eso me llama mucho la atención y yo creo que eso está pues muy relacionado con temas de educación financiera. Es como cuando, por ejemplo, vemos en muchas encuestas de pymes que preguntan que por qué no accede a crédito y dices que yo no necesito un crédito. Yo digo, pero ¿cómo es posible que una empresa vaya a responder, un empresario vaya a responder que no necesita un crédito? O sea, al final, digamos, también es un tema de autoexclusión, ¿no? Entonces, y eso, bueno, lo estamos viendo también en otros estudios, pero pues esto llama mucho la atención y esto está pues muy relacionado también pues con estas barreras desde la demanda que mencionaba anteriormente. ¿Y qué estamos viendo también desde CAF? Que la tecnología móvil pues, puede ayudar a romper muchas de estas barreras. O sea, el tema, digamos, de los costos, la tecnología móvil, digamos que la mayor penetración de la telefonía móvil en la región, digamos que aquí lo que vemos en este gráfico es cómo, digamos, pues este aumento exponencial de la telefonía móvil con relación pues a otras variables de acceso a productos financieros, justamente, digamos, esos son acceso a través de bancos comerciales o de oficinas, digamos, de bancos comerciales o de cajeros electrónicos, etcétera, realmente reviste una oportunidad muy importante. Todo el tema, digamos, de tecnología financiera, desde CAF estamos promoviéndolo, tenemos una iniciativa que es el Laboratorio de Inclusión Financiera, que ya tenemos 6 ediciones de este laboratorio. Justamente este año el laboratorio se va a enfocar en iniciativas para reducir las brechas de inclusión financiera en la población rural en la región y lo que hacemos es identificar iniciativas fintech, iniciativas pues de tecnología financiera, o sea que utilicen, que sean de base tecnológica y que ayuden a reducir las brechas de inclusión financiera tanto para colectivos vulnerables como para MIPYMES, utilizando digamos también una mirada de mayor acceso a productos y servicios financieros, pero también educación financiera. Justamente algo que mencionaba don Claudio, que es la inteligencia artificial, la edición del año pasado se enfocó en inteligencia artificial y lo que estamos viendo son soluciones muy interesantes, por ejemplo, a nivel rural. Tenemos soluciones dirigidas al agro, hay soluciones que, bueno, coincidencialmente son de Colombia, no es porque yo sea colombiana, pero digamos coincidencialmente son colombianas que son muy interesantes. Una que tiene un esquema de siembra ahora, paga después, entonces es donde la cosecha se vuelve el colateral y le dan acceso a crédito a partir de la cosecha que va a tener en el futuro, no la cosecha actual. Y hay, digamos, otras fintechs que están empezando a utilizar también inteligencia artificial y georreferenciación para poder valorar el cultivo como colateral y dar esa información a entidades financieras o microfinancieras. Entonces es cómo a partir de la tecnología se está generando sobre todo nuevos datos, nueva información, que lo que hace es mejorar estos modelos de evaluación crediticia y de pronóstico financiero, porque son modelos que pueden identificar mejor esta capacidad de pago que pueden tener pues, las diferentes, tanto personas naturales como pequeños productores, y esto digamos que pues, lo vemos pues, como realmente una gran oportunidad para mejorar la inclusión financiera. Sin embargo, no es la panacea. Y yo siempre quiero hacer énfasis en este tema. Si bien la digitalización reviste una gran importancia porque reduce costos, genera eficiencia, garantiza acceso a mejores datos, datos alternativos que pueden mejorar estos modelos de evaluación crediticia,
es importante tener en cuenta estas importantes brechas al uso de los temas digitales. Aquí en este gráfico simplemente estoy mostrando brechas al uso de pagos digitales, que es como algo muy básico que en general, digamos, la población ya está haciendo, pero en donde todavía se están encontrando importantes brechas a nivel de ingreso, a nivel educativo, a nivel de grupos etarios, en donde obviamente pues los más jóvenes ya nacen, digamos, pues ya son nativos digitales, pero también encontramos brechas importantes a nivel de hombres y mujeres y también digamos, entre poblaciones urbanas y poblaciones rurales. Entonces, si bien la digitalización va a constituir, y digamos, si lo estamos viendo a través de esta revolución fintech, realmente una alternativa muy importante y una oportunidad muy importante para mejorar la inclusión financiera, hay que tener en cuenta estas brechas en materia de acceso y uso a los medios digitales, porque de otra manera lo que estaríamos haciendo es seguir exacerbando estas brechas. Entonces, realmente hay que tener muy en cuenta esto. Las microfinancieras ya están siendo conscientes de que están mejorando muchos de sus procesos de banca relacional, que son tan importantes como muy claramente y de manera magistral lo explicó don Claudio, y están incorporando temas digitales, pero el tema presencial, el tema físico, sigue siendo muy importante para muchos segmentos de la población y eso se tiene que seguir manteniendo. O sea, no es digitalizar por digitalizar, porque muchas veces vemos eso, digamos, desde CAF cuando acompañamos entidades financieras, porque entonces es una moda, sino realmente entender qué procesos se pueden digitalizar. Es entender esas necesidades del cliente. El cliente siempre primero, el cliente en el centro y entender esas necesidades de los clientes. Y que estamos viendo también en cuanto a comportamientos. Entonces, yo les he mencionado mucho los temas de economía del comportamiento y cómo los programas de educación financiera realmente tienen que conducir ese cambio de comportamiento y entender pues todas estas enseñanzas, estos hallazgos de la economía conductual. Y hay unos sesgos particulares en el uso de las herramientas digitales que también son muy importantes de tener en cuenta. Uno es que lo que se está viendo en la evidencia es que las decisiones son menos convenientes con los teléfonos inteligentes. Hay un estudio muy importante de la profesora Ana María Luzardi, una profesora de la Universidad de Stanford que ha trabajado muchísimo todos los temas de educación financiera y lo que ella ve es que pues los millennials obviamente están totalmente alfabetizados digitalmente, pero toman peores decisiones financieras. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que se muestra es que la información se procesa mucho mejor en papel y en pantalla y que lo digital hace que todo sea mucho más atractivo y que las personas compren así sea más caro. Y esa facilidad de lo digital, de que todo está a distancia de un clic, ¿a quién no le ha pasado que ha comprado cosas que después se arrepiente? A mí me dio por comprar zapatos durante la pandemia y yo creo que no me puse zapatos en un año. Estuve trabajando en pantuflas en mi casa durante un año y me dio por comprar zapatos. Y trabajo en estos temas, que es lo peor. Pero lo digital, digamos, este tema, digamos, de que todo, digamos, está a un solo clic y esa falta de autocontrol, digamos que hay que también entender y pensar, obviamente, en cómo tratar de mejorar la toma de decisiones financieras. Justamente en Inglaterra ya hay bancos, sobre todo para la toma de decisiones, porque en Inglaterra están viendo un gran problema de sobreendeudamiento de estos préstamos de pagos diarios. Entonces, las personas necesitan crédito, entonces simplemente van dando clic sin pensarlo, si realmente lo necesitan. Entonces ya muchos bancos al ver esto y unas grandes tasas de sobreendeudamiento y altísimas tasas de impago, lo que están haciendo es que están poniendo digamos que como unas trabas a la toma de decisiones, pero es para que la persona pueda reflexionar. Si una persona pide un crédito, le dicen, bueno, lea las condiciones, no tome la decisión, una persona no puede tomar la decisión automáticamente, sino que se va para la casa más o menos o tiene el tiempo de revisarlo y
de volver y decir, bueno, si voy a tomar el crédito o no. O sea, es como crear estas fricciones, pero realmente para que las personas puedan pensar y puedan tomar mejores decisiones y evitar así, digamos, como estos comportamientos impulsivos y de falta de autocontrol. El tema de inclusión financiera de las mujeres es algo que nosotros desde CAF estamos trabajando pues de manera muy importante, y es porque lo que vemos es que estas barreras que mencioné anteriormente son mucho más severas para la mujer. El análisis que hacemos a partir de las encuestas de capacidades financieras nos muestra que existen unas brechas muy importantes, no solamente en conocimientos financieros, sino también en comportamientos financieros, en acceso, en inclusión financiera para las mujeres. ¿Qué estamos viendo en cuanto a estas barreras, digamos ya específicamente para las mujeres? Con relación a accesibilidad financiera, vemos que en promedio el 77% de los hombres tiene una cuenta, o sea, estamos hablando solamente de acceso, versus el 69% de las mujeres en la región. Eso quiere decir que aproximadamente 102 millones de mujeres en América Latina y el Caribe todavía no tienen acceso al menos a una cuenta básica. Por otro lado, vemos barreras a la accesibilidad económica, en donde la mayoría de mujeres no tiene autonomía para tomar decisiones financieras. En las encuestas hacemos una pregunta de quién toma las decisiones financieras en su hogar, y la mayoría, digamos, son los hombres. Las mujeres aparecen bastante rezagadas, y pues esto también está muy relacionado con las menores oportunidades laborales que tienen las mujeres. Las mujeres pues tradicionalmente han tenido una posición mucho más débil en el mercado laboral formal. Normalmente pues las mujeres están más dedicadas a labores informales o a tareas domésticas no remuneradas, y eso también, digamos, está detrás de muchos de estos pues rezagos que estamos viendo en materia de inclusión y educación financiera. Por otro lado, encontramos más barreras a la accesibilidad física para las mujeres, como inseguridad en la calle y muchas veces restricciones de movilidad o interacción social, sobre todo, digamos, en ciertas comunidades, como comunidades indígenas. Y los temas de accesibilidad digital que les comentaba antes. Sí estamos viendo también en las encuestas de capacidades financieras de CAF unas brechas importantes, no solamente en temas de alfabetización digital, sino en tenencia de dispositivos digitales. Y eso lo vimos mucho en la pandemia. Cuando hay un celular, el celular es del esposo, es del señor de la casa. Entonces, realmente es muy difícil también para las mujeres poder acceder, ¿no?, a todo digamos, estas oportunidades a través de servicios financieros digitales, justamente pues también por una menor tenencia de dispositivos móviles y de acceso a Internet. Y con relación a las barreras de elegibilidad que estamos viendo, estamos encontrando discriminación directa o indirecta en las instituciones financieras. Aquí para resumir, porque hemos hecho varios estudios de este tema a partir también de la economía conductual, pero voy a resumir uno que es muy diciente, y es que hicimos un experimento en Chile, junto con la Comisión para el Mercado Financiero, que es como, digamos, la SUGEF de Costa Rica. Porque lo que se dieron cuenta, ellos llevan muchísimos años, 20 años, viendo información desagregada por sexo. Ellos exigen a las entidades financieras que les pasen toda la información desagregada por sexo. Y empezaron a ver algo que también mencionó ahí, y es que cuando las mujeres acceden, que ya lo mencionaba también don Claudio, acceden en peores condiciones que los hombres. Es decir, cuando acceden a un crédito, les dan menores montos, con mayores tasas y menores plazos. Entonces, la Comisión para el Mercado Financiero nos llamó y nos dijo: CAF, necesitamos que nos apoyen a hacer un estudio para entender si realmente esto es por un sesgo o por qué está pasando esto. Entonces, lo que hicimos junto con investigadores de la Universidad de Chile fue tomar hombres y mujeres con idénticas características, hasta el mismo puntaje crediticio, ingreso, nivel educativo. O sea, lo único que los diferenciaba era el sexo. Eran hombres, otros mujeres, idénticas características. Y los mandamos a que solicitaran crédito. Y lo que encontramos es que las mujeres tienen un 15% más de probabilidad que les nieguen el crédito. O sea, por el hecho de ser mujeres, porque las características eran idénticas. Luego,
le damos información a los asesores de crédito, diciendo, las mujeres son mejores pagadoras que los hombres, son muy buenas clientas, son una muy buena oportunidad, son más fieles. O sea, si una mujer realmente se queda con una entidad financiera, se queda con esa entidad financiera para toda la vida. Les dimos toda esa información. Volvimos a hacer el experimento. ¿Y ustedes qué creen que pasó? Nada. Nada. Eso quiere decir que no es un tema de información, no es un tema de conocimiento. Es un tema de sesgo. O sea, hay unos sesgos dentro, o sea, que están, digamos, son sesgos de género, de discriminación de género de los propios asesores de las entidades financieras. Eso es un trabajo, digamos, que se tiene que trabajar desde la economía conductual y desde cómo, digamos, empezar a cambiar estos sesgos. Hicimos un estudio similar en Colombia que nos dieron resultados bastante parecidos, pero digamos que aquí estamos encontrando, digamos, un problema importante. Por otro lado, pues encontramos que las mujeres pues no tienen colaterales, entonces obviamente si se les sigue haciendo una evaluación de crédito tradicional, digamos que ya don Claudio nos mostraba pues toda esa tecnología detrás de las microfinanzas, pero digamos que con una evaluación de crédito tradicional pues a las mujeres las van a seguir excluyendo. Y por otro lado, todavía existen países en donde las mujeres necesitan tener la firma del marido o de un hombre para poder acceder a crédito. Perú. Ya lo hemos estado trabajando, pero sí. Y también, digamos, se les dificulta más obtener documentos. Entonces, estos son unos temas muy importantes que a nivel de regulación, a nivel de política pública, son muy importantes incorporar. Por eso es que desde CAF estamos, pues como les comentaba, con el MEIC, con la SUGEF y con el INAMU trabajando en esta política, en esta Estrategia Nacional de Educación Financiera que incorpore el enfoque de género, porque realmente las brechas son muy grandes y también las mujeres y los hombres tenemos diferentes aproximaciones a los temas financieros. No lo voy a mostrar acá, pero pueden ver los resultados de la encuesta también publicada por la Oficina del Consumidor Financiero, en donde, y eso lo estamos viendo a nivel de toda América Latina, las mujeres somos más aversas al riesgo. O sea, tenemos diferentes aproximaciones. Entonces, esos son temas que se tienen que abordar en los programas de educación financiera y también en el diseño de productos. Y ya, pues para ir cerrando, quería mostrar de manera muy resumida algunos de los resultados de la encuesta para Costa Rica. La encuesta es una encuesta pues un poco extensa. Como les mencionaba, lo que hace es medir conocimientos, habilidades, actitudes, comportamientos financieros, pero también mide no solamente acceso, sino uso a una gama importante de productos y servicios financieros. Mide también bienestar financiero, que lo vamos a ver más adelante, y lo más importante es que esta es una metodología que se deriva de una metodología desarrollada por la OCDE. Entonces Costa Rica pues es país OCDE, pero pues la hacemos en todos los otros países de la región para garantizar comparaciones internacionales. Aquí digamos estoy comparando solamente pues con las últimas encuestas que hemos hecho en los últimos 2 años, Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Aquí vemos, por ejemplo, que el promedio de inclusión financiera de Costa Rica es bastante alto, digamos que lo sobrepasa solamente Uruguay y Chile. Estos son puntajes. Aquí lo que hacemos es que normalizamos, digamos, esta información para poderla entender. Estos son puntajes de 0 a 100, en donde estamos viendo, digamos, que el puntaje, digamos, de Costa Rica es bastante alto, pero en donde sí estamos viendo una brecha de género bastante importante. O sea, estamos viendo una brecha de 4 puntos y en el promedio de general estamos viendo pues una brecha de 2 puntos, en donde digamos pues hay países en donde la brecha es inversa, como en el caso de Perú. Yo digamos que trato de ver que esto está muy relacionado con las microfinanzas, pero digamos que en general en el resto de los países existen brechas, pero pues la más pronunciada está en Costa Rica. Con relación al índice de capacidades financieras, aquí lo que les decía, nos gusta más hablar de capacidades financieras que de educación financiera, pero realmente esto es educación financiera, sino que simplemente digamos este conjunto de habilidades
actitudes y comportamientos, ¿no? Perdón, de conocimientos, actitudes y comportamientos. Entonces, aquí lo que vemos es que Costa Rica tiene uno de los puntajes más altos de la región, al igual que Uruguay. Digamos que el promedio es bastante parecido al de Uruguay en relación a capacidades financieras. Digamos que podemos decir que es más o menos pues como un puntaje de 56 puntos sobre 100, digamos que es uno de los puntajes más altos de la región, pero en donde todavía pues también encontramos unas brechas de género importantes. Y por el lado de la educación financiera digital, sí vemos que Costa Rica pues es el país que mejor le va, digamos, de ese grupo de 6 países. O sea, sí encontramos obviamente que este mayor acceso a la digitalización pues también hace que las personas, digamos, aprendan a utilizar mejor los servicios financieros digitales. Estamos viendo, digamos, obviamente hay un espacio de mejora, o sea, esto es un índice de 0 a 100 en donde pues Costa Rica está más o menos en 62 puntos, 63 para hombres y 60 para mujeres, pero digamos que seguimos encontrando una brecha importante y es la mayor brecha con relación a esos otros países de la región. Y por último, lo que quería mostrarles son los temas de bienestar financiero. Como les comentaba al comienzo de la presentación, para nosotros el bienestar financiero es importante porque realmente es ese objetivo último de la inclusión financiera. ¿Cómo entendemos la salud del bienestar financiero? Digamos que indistintamente hay instituciones que hablan de salud financiera, digamos que la Reina Máxima convocó un grupo en Naciones Unidas para revisar ese tema y se habla de salud financiera. Desde el G20 y la OCDE se habla de bienestar financiero, pero pues realmente los vemos como sinónimos y lo entendemos como esa medida en la que una persona o familia puede gestionar sin problemas sus obligaciones actuales y sentirse segura de su futuro financiero. Entonces, como vemos, el bienestar financiero también está dividido en varios componentes. Uno que está relacionado con el día a día, que es esa gestión adecuada de las finanzas a corto plazo para cumplir con las necesidades de consumo, o sea, cómo una persona realmente siente que puede pagar sus necesidades sin necesidad de pedir prestado o que, digamos, su dinero le alcanza para llegar a fin de mes. Todas estas son preguntas que están en la encuesta de capacidades financieras y de donde podemos construir este índice. Otro de los componentes es la resiliencia, es decir, qué tanto una persona puede absorber y recuperarse de choques financieros como el que vimos en la pandemia. Entonces hay preguntas como, si usted pierde su principal fuente de ingreso, ¿durante cuánto tiempo puede seguir cubriendo sus gastos? Preguntas también, digamos, relacionadas con si usted tiene que pagar, digamos, en este momento digamos, un gasto que es más o menos similar a su ingreso mensual, ¿lo puede hacer o no lo puede hacer? Digamos, esas preguntas relacionadas con cómo una persona puede absorber estos choques y qué tan vulnerable es o qué tan resiliente es. Por otro lado, temas relacionados con las metas, o sea, qué tanto una persona se traza metas financieras y puede alcanzar esas metas financieras y si está seguro y en confianza de sus finanzas. O sea, aquí hay preguntas que son un poco más objetivas, que son las relacionadas con la resiliencia financiera y otras más subjetivas, pero que estas subjetivas también nos ayudan mucho a entender qué tanto una persona siente que las finanzas son un factor de estrés en su vida, ¿no? Y eso digamos que es un termómetro para medir realmente qué tan saludable financieramente es una persona. Estos son los resultados del índice de bienestar financiero para Costa Rica. Aquí nuevamente vemos, digamos, que Costa Rica, con relación a los otros países de la región, digamos que lo está haciendo mejor. Sin embargo, pues todavía pues, falta mucho. Esto nuevamente es un índice de 0 a 100. Pero encontramos unas brechas de género muy importantes. O sea, aquí estamos hablando de 9 puntos de brecha entre hombres y mujeres, en donde encontramos, digamos, que este bienestar
más subjetivo, está, digamos, pues un poco más alto en el caso de las mujeres, pero también el tema de la resiliencia financiera. Si ustedes ven, digamos, esa barrita verde es la que mide como este bienestar más objetivo, que es lo que ve la resiliencia financiera, y justamente, digamos, para hombres está en 24 puntos menos, mientras que para las mujeres está en 17 puntos. O sea, sí estamos viendo una mayor vulnerabilidad financiera por parte de las mujeres, en donde pues obviamente esto está muy relacionado con temas de menor acceso, menor inclusión financiera, menores capacidades financieras. Digamos, aquí podemos ver, digamos, cómo la conclusión, digamos, pues, de las brechas, tanto en inclusión como en educación financiera, pero que también está muy relacionado con la participación de la mujer en el mercado laboral y la generación de ingresos, ¿no? Entonces, digamos que esos son temas importantes que estas mediciones no solamente se deberían continuar haciendo a nivel nacional. Ya en Ecuador trabajamos con 2 de las superintendencias, con la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria, para poder incorporar la medición de bienestar financiero dentro de la norma de educación financiera. Es decir, que las entidades financieras, como parte de su medición del resultado de los programas de educación financiera, no solamente midan la cantidad de beneficiarios, etcétera, sino que midan realmente el nivel de bienestar financiero en el que está la población. Y ya para terminar, realmente pues estos son indicadores importantes que consideramos que deben hacer parte no solamente de la regulación, como mencionaba, que pues ya es un paso que hemos hecho en el caso de Ecuador, sino a nivel de la política pública, que la política pública pues no solamente esté concentrada en mejorar los niveles de inclusión y educación financiera, sino siempre pensar la inclusión financiera, ¿para qué? Pensar en que realmente todas estas políticas deben ir encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas, y esta medida de bienestar financiero pues es una medida que realmente está encaminada en ese sentido, digamos, de entender cuáles son esas implicaciones y cuál es ese impacto de la inclusión y de la educación financiera en la vida de las personas y de las familias. Así que me detengo acá. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias.